Muy buenas, queridos amigos de Paz TV, bienvenidos a este nuevo programa del Puente, que tiene el agrado y el gusto de presentarles a la primera santa del Uruguay. Y para hablarnos de ella está justamente la Madre Teresa Brioso, doctora, decana de la Facultad de Educación en la Universidad Católica Sedes Sapiense. Bienvenida, Teresa, y muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Como tú lo decías, mi nombre es María Teresa Brioso, soy religiosa uruguaya del Instituto de las Hermanas Capuchinas de la Madre Rubato. Ante todo, quiero agradecer en nombre de todo el Instituto de las Hermanas Capuchinas el gesto de Pax TV por el espacio de homenaje a nuestra primera santa de Uruguay, María Francisca Rubato, canonizada en Roma el 15 de mayo pasado. Agradezco también al doctor José Antonio Benito por su deferencia al invitarme a este espacio. Y nosotros pues agradecemos, ¿no? La presencia y estamos pues prestos, ¿no? Para conocer un poquito más porque, bueno, pues las informaciones, ¿no? Con la canonización de esos 10 santazos ese día, como que no había espacio para todos, ¿no? E incluso nosotros aquí en el canal le dimos la prioridad a Foucault, por ejemplo, ¿no? Lógico. Va tocando... Estaba en el centro, en Roma. Va tocando el turno y nos gustaría esto, ¿no? Que nos compartas, ¿no? Como una síntesis y lo más importante, ¿no? De su biografía. Muy bien, muy bien. Ante todo, yo comenzaría con algunos pequeños datos de su vida, pocos datos de su vida, porque se la puede encontrar en otros espacios. Su nombre de bautismo fue Ana María Rubato. Nació en Carmañola, en Turín, cerca de Turín, en 1844. Vivió su juventud en la ciudad de Turín, en un tiempo lleno de santos. Trabajó en el Cotolengo con los oratorios de Don Bosco y a los 40 años, estando de vacaciones en las playas de Loano, fue invitada a formar parte de una nueva congregación. Nunca había pensado en ser religiosa, pero tenía claro que Dios llevaba el timón de su vida. Entonces pasa a los 40 años, pasa a ser religiosa y llamarse María Francisca de Jesús. Por eso, en 1885, junto a otras jóvenes, funda el Instituto de las Hermanas Capuchinas, dedicándose a la atención de los enfermos a domicilio y a los jóvenes en el oratorio. En 1892 parte para América Latina para trabajar en tierra de inmigrantes italianos, en Montevideo, Buenos Aires, Rosario y más tarde en el nordeste del Brasil para servir a los indígenas. Cruzó 7 veces el océano, visitando y trabajando con sus hermanas. Muere en Montevideo el día de la Transfiguración, el 6 de agosto de 1904, a los 60 años de edad. ¿Cuáles son como sus raíces apostólicas, ¿no? Bueno, como podemos imaginar, Ana María, en la época que le tocó vivir, segunda mitad del siglo XIX, fue el pleno auge del crecimiento, del desarrollo, de la industrialización en ciudades muy importantes como Turín, que generaron una demanda de mano de obra muy significativas. Y en esos tiempos proliferó la explotación laboral. Fue el tiempo en que León XIII afrontó decididamente la cuestión obrera. En esta circunstancia supuso
la llegada de innumerables jóvenes que venían de los campos a las grandes ciudades industriales del norte italiano. Ellos llegan solos, aislados y en una situación angustiosa. Justamente para ellos, Don Bosco funda los oratorios. En estos oratorios están destinados fundamentalmente a los jóvenes proletarios, un proletario industrial naciente en crisis, porque el capitalista de aquellos tiempos lo hacía competir con las máquinas. No se preocupaba en absoluto de sus vidas. La retribución de su trabajo era miserable y luego quedaban abandonados en las periferias de la ciudad. Teresa, sí. tú conoces muy bien y eres experta en doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué sientes cuando ves este magisterio que conoces tan bien, pero que hay personas, ¿verdad?, que lo encarnan, ¿no? Porque a veces se dice mucho, ¿no?, de que, bueno, que es algo que está por ahí por las nubes. No, realmente de testigos que están viviendo con Santa María Francisca, ¿no?, contemporáneos que la están encarnando, ¿verdad? Claro, en ese tiempo trabajaba Don Bosco, trabajaba Cafaso, trabajaba Alamano, era una multitud de santos. El arzobispo de Montevideo nombra 30 en la misma época de Ana María Rubato. Es decir, la Iglesia estuvo cerca del pobre y cerca del desprotegido. Y la encíclica Rerum Novarum, que habla de los derechos del trabajador, realmente encuentra su apoyo y su sostén en toda esta gente santa, por ejemplo, de Turín, que le da soporte a la Iglesia. Una segunda opción de Ana María son los enfermos, y no cualquier enfermo, sino precisamente los que, diría Francisco, son invisibles. Por eso ella trabaja como voluntaria en la pequeña casa del Cotolengo. Ana María, enriquecida por sus cualidades humanas y espirituales, podía haber sido una gran dama de Turín del siglo XIX. En cambio, escoge un servicio a favor del obrero marginado y explotado, y del enfermo rechazado. Sin embargo, es justo destacar que si bien su opción preferencial fueron los pobres, siempre supo establecer vínculos profundos, humanos y espirituales, con personas de clase media y rica de su tiempo. Con ellos compartió sus opciones y los ayudó a vivir en profundidad su compromiso bautismal, enseñándoles a ser solidarios y a compartir sus bienes y su tiempo, colaborando con la misión a ella confiada. Por eso podemos afirmar que la Madre Francisca, con su vida evangélica, supo implicar a los laicos en un compromiso de intensa vida cristiana. Y nosotros, fieles a esta intuición de la fundadora, reconocemos la acción del Espíritu Santo que suscita en los laicos también hoy el deseo de compartir esta herencia carismática. Realmente se le ve una pasta de líder, un don de gentes, ¿no? Compartiendo los dones que el Señor le va dando con otras personas, ¿verdad? Como que abre el campo para suscitar colaboraciones, ¿no? ¿Qué otras notas de su personalidad como que destacan, o al menos en ti? Lo primero que descubrimos es algo muy simple. Antes de ser religiosa y de ser consagrada, fue mujer y asume y vive los valores humanos desde su perspectiva femenina.
también podemos afirmar que vive plenamente su condición de laica por 40 años. Se comporta como una mujer cristiana comprometida a vivir en serio el Evangelio y aparentemente su vida es la de una persona que hoy llamaríamos normal. Sus biógrafos nos hablan de un rostro digno, de una mirada que conmovía, hablaba de Dios y llevaba a Dios. Ella supo crear a su alrededor una atmósfera de paz y bienestar. Un historiador uruguayo, el profesor Mario Cayota, la define como una mujer capaz de enamorar y que era una mujer de mundo sin ser mundana. Sabía cómo estar en el mundo. Tengamos siempre presente que esta característica de su vida, ella tenía los pies en la tierra, encarnada en su contexto como Jesús, pero con el corazón en cada uno de los hermanos. ¿Qué podemos hablar de la vigencia de este carisma? Tú eres una embajadora y nos lo estás compartiendo justamente, y me gustaría también que nos hable por qué te enamoró a ti esta figura, este carisma, esta espiritualidad, y cómo ha venido también al Perú, ¿no? Y la permanencia de él. Sí. En primer lugar, quisiera decir la actualidad de su legado. Francisca Rubato es una mujer italiana por nacimiento, pero uruguaya por opción. Quiso que sus restos quedaran en tierra de misión. ¿Y qué tratamos de decir cuando hablamos del carisma de la Madre Francisca? Si bien el carisma es dado a una persona o a un grupo de personas en un lugar y tiempo determinado, el carisma es dinámico porque es un don del Espíritu Santo para la humanidad y para la Iglesia. Por otra parte, el carisma encierra una misión a realizar y un estilo que se realiza con una espiritualidad. En nuestro caso, Francisca asume la espiritualidad franciscano-capuchina, es decir, el carisma de la minoridad, la simplicidad para realizar con ánimo grande lo sencillo de cada día. Este carisma la alimenta y le da identidad, una identidad que es propia. Es oportuno y necesario destacar que este carisma, como decía anteriormente, no es propiedad del instituto, es para toda la Iglesia. En general, tenemos una idea de que un santo es una persona que vive alejada del mundo, nada más equivocado. Los santos son personas como nosotros, con sus potencialidades y sus debilidades, encarnados en las coyunturas históricas en las cuales viven y trabajan. Y lo hacen con una doble mirada, hacia lo alto y hacia alrededor. Santa María Francisca Rubato es una de esas personas. Su santidad consistió simplemente en hacer en forma extraordinaria las cosas ordinarias de la vida. Una mujer que la misma Iglesia la declara santa, la considera una palabra de Dios para esta generación. Ella cruzó el mar 7 veces, lo cual era mucho decir. Fue una mujer intrépida y audaz. 7 veces en barco y en viajes de 3 meses, desplegando su obra también en tierras de misión, en Argentina, Uruguay, como lo había dicho, y en Brasil. Su atención se la robaron los niños y los adolescentes, también los enfermos, pobres y abandonados, y tuvo un cuidado particular por rescatar la dignidad de la persona. Toda su felicidad fue educar, sanar y rescatar.
Estas tres palabras, educar, sanar y rescatar, convertidas en obra, son las que constituyen la santidad y la grandeza de Santa Francisca Rubato. Y son las que quiere dejar hoy como legado a todos los pueblos donde trabajan las hermanas, así como a los laicos. Hoy día hay muchos laicos llamados rubatianos que siguen su espiritualidad y colaboran en las obras de educar, de cuidar la salud y de promover la dignidad de la persona. La canonización ciertamente es un estímulo para nosotras hermanas capuchinas, también para los laicos rubatianos y para renovarnos en el servicio. Pero es también un llamado a la juventud actual para optar por altos ideales en la construcción de un mundo más humano y más feliz. Hasta aquí una pregunta que tú hacías, el legado. En cuanto a mi experiencia, bueno, yo he participado en Montevideo por opción, he participado de la canonización de la Madre Francisca. Y digo por opción porque yo soy exalumna de un colegio que ella fundó, y lo fundó como un pequeño taller, el Colegio San José de la Providencia, que actualmente tiene 1000 estudiantes en primaria y secundaria. Bueno, allí se llevó a cabo en la capilla que también ella hizo construir. Es una capilla grande porque entran unas 250 personas, así que no es tan chiquita la capilla. Bueno, fue una experiencia maravillosa, una experiencia donde el pueblo de Uruguay, particularmente de Montevideo, se lanzó al santuario a vivir a las 5 de la mañana la ceremonia de la canonización en pantallas gigantes y luego a las 5 de la tarde a celebrar la Eucaristía con, creo que el único de los obispos que había quedado, porque todos habían estado en Roma, porque siendo la primera santa de Uruguay, no podían menos que estar allí. Es significativo recordar que Uruguay es un país muy laicista y Juan Pablo II había calificado el laicismo uruguayo como un laicismo ateo. Sin embargo, la palabra de Dios entra y entra por todos lados y no hay quien pueda tocar los corazones como lo hace Dios. Dios toca desde dentro. Y entonces había una multitud de gente agradeciendo, celebrando, alegrándose por este evento de la canonización que significa, miren, ella es modelo de vida cristiana. Para todo el mundo. Claro. Esa es la canonización, ¿verdad? Porque recientemente hemos tenido la beatificación de Aguchita, pero es local todavía, pero la canonización ya pone en vitrina, ¿verdad? Para todo, todo el mundo. Para todo el mundo. Todos tienen la posibilidad de imitarla. Y más Francisca con su simplicidad y con su cercanía a la gente sencilla. Teresa, me gustaría, si nos quieres compartir alguna experiencia más personal de tu vocación, de tu llegada al Perú y la presencia de su carisma aquí en el Perú. Sí, cómo no. En primer lugar, tengo que decir que a mí me invitó, digamos, me pasó un billetito, una capuchina. Yo terminaba el secundario y me pasó un billetito que decía la palabra del Evangelio: también tú te quieres ir. Y entonces a continuación decía: Señor, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aquella frase de Jesús me traspasó el corazón. Yo que estaba con la vida en las manos, 18 años,
qué iba a hacer con mi vida, ni yo sabía. Y bueno, ahí Dios dijo, ven para aquí, por aquí puedes trabajar. Y por eso entré en el instituto y me siento muy feliz de haberlo hecho. Si volviera a nacer, volvería a ser capuchina. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, ¿a qué se refería? Sí, sobre todo, antes de ir, me gustaría cómo conociste a la fundadora, ¿no? A través de otras Bueno, personas. También has sí, tenido que investigar, ¿no? Me gustaría rescatar un poquito esto antes de culminar. sí. Por gracia de Dios, cuando a los primeros años de formación del instituto, todavía era juniora, me invitaron a ir a Génova a recoger, a investigar sobre algunos vacíos que había en la biografía de la Madre Francisca. Por eso, desde aquel entonces, 1977, con otras dos hermanas, estábamos preparando este evento, por eso para mí es una alegría inmensa la canonización que preparamos desde tanto tiempo atrás. Y bueno, tendría miles de anécdotas de nuestros recorridos por Carmañola, por Turín, buscando en los archivos parroquiales los datos exactos de nacimiento, de familia, recorriendo Carmañola, buscando dónde había vivido la familia Rubato, cuándo había muerto su mamá, que no encontrábamos la fecha, y al final nos dimos con la sorpresa de que no la encontrábamos su acta de fallecimiento porque había fallecido con otro apellido, porque se había casado nuevamente. Entonces fue una sorpresa. Nosotros decíamos, pero esta señora fue asunta al cielo porque no aparece por ningún lado. Y no, era que, claro, el papá de Ana María murió cuando tenía 4 años, Ana María, y su mamá se volvió a casar. Y eso no lo sabíamos, ella no lo había comentado nunca. Y bueno, como esos detalles, muchos, bueno, ir fotografiando los lugares donde la bautizaron, donde trabajó, en Turín, en Loano, donde fundó el conventino, le llamaban, que estaba frente a la iglesia de los capuchinos. Entonces, de ahí la cercanía con esta obra que quería empezar por por iniciativa de una señorita que no quería formar parte porque era mayor de la institución, pero necesitaban una persona para poner al frente. Y cuando el padre Angélico de Sestri Ponente descubre esta veraneante que iba a misa todos los días, dice, esta es la indicada, ¿no? Porque no era una veraneante cualquiera. Y entre las cosas significativas es que en ese Loano sucede una cosa muy común y frecuente, pero que no lo fue para Ana María. En una obra le cayó una piedra a un albañil y Ana María se acercó a curar a este joven que había quedado muy golpeado. Y como el buen samaritano, le da unas monedas para que descanse unos días y no tenga que ir a trabajar. Ese gesto llamó la atención de los capuchinos, entonces no solo la misa, sino también había otra sensibilidad y digamos que el instituto nació por la caída de una piedra. Muy bien. Culminamos. Me gustaría que nos digas cuál es la presencia de las hermanas aquí en el Perú, agradeciéndote tu presencia también. Sí, en el Perú hace 30 años que estamos, tenemos en Chorrillos la primera obra en la cual trabajamos, siempre trabajamos con los jóvenes,
sea en parroquia como en la educación, y también visitando a los enfermos y también a los presos, porque estamos cerquita del penal. Hay una hermana que en este momento se retiró porque ya era anciana, pero ha trabajado muchísimos años en el penal de máxima seguridad. Una obra también de una menor, ¿verdad? Que no hace ruido, pero que entra y las internas le conocían hasta sus zapatillas, cómo caminaba, ¿no? Y la esperaban, porque es bastante duro estar cerrado, ¿no? En un penal. Y hacía de intermediario con los familiares, para mandarles medicinas, un trabajo precioso. Y es decir, propio nuestro también, ¿no? Y también estamos en la selva estamos en la periferia de la ciudad de Pucallpa, donde tenemos un comedor infantil para subsanar el problema de la desnutrición, comedor con deberes vigilados. Todos sabemos que si el niño no come bien durante los primeros años de su vida, queda marcado intelectualmente para siempre. Bueno, esta obra tiene esa finalidad y cuando hay enfermeras visitan a los enfermos, que muchas veces hay que llevarlos al hospital, hay que acompañarlos y hay que pagarles la mototaxi porque no tienen. Es una obra muy delicada y fuerte, profunda. Pues muchísimas gracias, porque es una auténtica bendición para el Perú. Si te parece, podemos concluir con la oración tan bella, ¿no? Para que todos los telespectadores pues le pidan lo que quieran también, ¿no? Y que siga siendo, ¿no?, para el mayor número de la gente, pues esta bendición. Así que adelante. Dios, sumo bien, Trinidad infinita, que sembraste en el corazón de Santa María Francisca Rubato tu inmensa misericordia hacia quien sufre, e hiciste de ella una mujer eucarística, de amor incondicional hacia los pobres de todos los tiempos y de todas las culturas. Infunde en nosotros su misma pasión por ti y por su intercesión concédenos la gracia que ardientemente deseamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a Pax Televisión, y que la Madre Francisca nos mande de parte del Señor muchas bendiciones. Muchas gracias. Y muchas vocaciones. Y mucha vocación. Con Dios.